No se trata solamente de peces criados en el desierto del Negev. También se cultivan muchos tipos de vegetales, como este pimiento rojo brillante. Lo que estás a punto de descubrir parece imposible de creer. Una nación toma la zona más seca, dura y escasa de agua que posee, una tierra donde casi nunca llueve, donde el calor del verano suele alcanzar temperaturas insoportables, y la transforma en una de las operaciones de piscicultura más exitosas del planeta. Y no lo logra luchando contra el desierto ni trayendo enormes recursos desde otros lugares. Lo consigue utilizando exactamente las mismas condiciones que antes convertían esa tierra en algo inútil. Esta es una historia sobre agua que no debería existir allí, peces que jamás deberían sobrevivir en ese entorno y un sistema agrícola completamente autosuficiente escondido bajo uno de los lugares más áridos de la tierra. Entonces, ¿cómo logró Israel algo así? Vamos a descubrirlo. Más de la mitad del territorio israelí está formado por desierto. No hablamos de campos verdes ni de zonas cubiertas de vegetación. Hablamos de paisajes donde la tierra se rompe como una pieza antigua de cerámica, donde el calor del verano puede ser insoportable y donde la lluvia, cuando aparece, tal vez caiga apenas un par de veces al año. Y aún así, en este mismo instante, bajo ese desierto abrasador, más de 1 millón de peces tropicales están nadando. No se encuentran en un laboratorio ni forman parte de un experimento científico. Viven en una granja comercial completamente funcional que produce cientos de toneladas de pescado de alta calidad cada año. Pescados que luego son enviados a supermercados y mercados de países como Francia, Alemania y el Reino Unido. Estamos hablando del desierto del Negev, y lo que Israel construyó allí cambió por completo las reglas de la agricultura, del uso del agua y de todo lo que creíamos posible cuando las condiciones parecen estar totalmente en contra. Pero para entender cómo comenzó esta historia, tenemos que regresar al año 1973. Y también debemos descender más de 700 metros bajo la superficie terrestre. Un geólogo llamado Eliezer Izar realizaba estudios normales sobre las capas de roca bajo el Negev. Su equipo perforaba el suelo esperando encontrar arena, piedra caliza o quizá absolutamente nada importante. Sin embargo, después de atravesar una enorme capa de arenisca, encontraron agua, pero no era agua común. Cuando la perforación alcanzó la reserva subterránea, el agua no necesitó bombas para salir. Brotó hacia la superficie por sí sola. Subió con una fuerza impresionante, impulsada únicamente por la presión natural acumulada durante millones de años. Era un pozo artesiano natural. Sin embargo, descubrir agua en medio del desierto no fue la única sorpresa. El equipo acababa de encontrar una de las reservas subterráneas de agua más grandes del planeta, el acuífero Nubio. Esta gigantesca reserva se extiende bajo varios países y contiene cantidades colosales de agua acumulada durante miles de años. Lo más increíble era que aquella agua era extremadamente antigua. Los científicos la llaman agua fósil. Era agua de lluvia que cayó sobre el Sahara cuando esa región todavía era verde y estaba llena de vegetación, hace decenas de miles de años, durante la última era glacial. Cuando el clima cambió y el desierto comenzó a expandirse, aquella lluvia quedó atrapada bajo capas de roca porosa. Permaneció allí intacta desde mucho antes de que la humanidad aprendiera siquiera a controlar el fuego. Israel acababa de descubrir un océano escondido bajo el desierto, pero ese océano tenía dos enormes problemas, y esos problemas eran tan graves que, según cualquier criterio lógico, el agua era completamente inutilizable. El primer problema era la temperatura. Cuando se perfora tan profundamente bajo la superficie de la Tierra, el calor interno del planeta empieza a dominar. El agua encontrada bajo el Negev era extremadamente caliente. Tenía una temperatura cercana a la del cuerpo humano. No era agua que pudiera beberse cómodamente. Ese calor dañaría las raíces de la mayoría de las plantas y convertiría cualquier cultivo tradicional en un fracaso casi inmediato. El segundo problema era la salinidad. Durante miles de años, el agua había atravesado diferentes capas minerales de roca. En el proceso absorbió sales y minerales en grandes cantidades. Puede que eso no parezca tan grave al principio, pero incluso niveles moderados de sal pueden destruir cultivos enteros. Los expertos agrícolas israelíes realizaron pruebas en parcelas experimentales. En apenas unos días, las plantas comenzaron a mostrar señales de estrés. Las hojas cambiaron de color, el crecimiento se detuvo y, poco tiempo después, la mayoría de los cultivos murieron. La reacción lógica habría sido sellar el pozo y olvidarse de él para siempre. Pero algunos científicos decidieron observar el problema desde otra perspectiva. En lugar de preguntarse cómo corregir el agua,
comenzaron a preguntarse qué tipo de vida podría prosperar naturalmente en condiciones así, y fue entonces cuando apareció una idea inesperada. En los ríos cálidos del sudeste asiático y de Australia existe un pez llamado barramundi. Es un pez antiguo, de escamas plateadas y mandíbula poderosa, que ha formado parte de la alimentación humana durante miles de años. El barramundi vive en zonas donde el agua dulce de los ríos se mezcla con el agua salada del océano. Su organismo evolucionó precisamente para adaptarse a cambios constantes de salinidad. No solo puede sobrevivir en agua salobre, en realidad prospera en ella. Además, se trata de un pez tropical. Prefiere aguas cálidas durante todo el año, temperaturas muy parecidas a las del agua hallada bajo el desierto del Negev. Los investigadores israelíes descubrieron también otras especies prometedoras. La tilapia podía soportar niveles de sal mucho mayores de los que existían en aquella agua subterránea. La lubina europea también tenía la capacidad natural de desplazarse entre ambientes de agua dulce y agua salada. Por primera vez, las características que hacían inútil aquella agua parecían convertirse en ventajas. Y entonces apareció otra revelación aún más importante. Criar peces tropicales suele ser extremadamente caro en la mayoría de los países. En Europa del Norte y en muchas regiones de América del Norte, las granjas acuícolas necesitan enormes sistemas de calefacción para mantener el agua caliente durante todo el año. Eso implica costos energéticos gigantescos. Pero en el Negev, la naturaleza ya proporcionaba calor constante gratuitamente. El agua emergía desde las profundidades del planeta a la temperatura perfecta para estos peces tropicales, sin necesidad de gastar energía, sin necesidad de instalar sistemas de calefacción. Era como si el propio desierto hubiera estado esperando exactamente este tipo de producción todo el tiempo. La construcción comenzó a principios de los años 2000, cuando distintas operaciones agrícolas empezaron a desarrollar enormes estanques de tierra y piscinas de concreto en medio del Negev. Se perforaron más pozos, se instalaron sistemas de bombeo y oxigenación, y finalmente llegaron los primeros barramundis, tilapias y lubinas. Los peces se adaptaron casi de inmediato. El agua les resultaba natural. Era cálida, rica en minerales y muy parecida a los entornos donde sus especies habían evolucionado durante miles de años. Poco después, el Negev empezó a convertirse en una de las regiones de producción piscícola más importantes de Israel. Algunas granjas crecieron hasta cubrir enormes extensiones de terreno. Miles y miles de peces llenaban estanques gigantescos capaces de producir toneladas de pescado cada año. Los números parecían demostrar que el proyecto era un éxito absoluto. Pero los productores experimentados saben algo muy importante. Lograr que los peces sobrevivan es apenas el comienzo. Los verdaderos problemas llegan después. Y el problema apareció rápidamente. Los peces estaban viviendo literalmente dentro de sus propios desechos. Cada barramundi consume diariamente una gran cantidad de alimento en relación con su tamaño. En una granja con cientos de miles de peces, toneladas de comida entran constantemente al sistema. Y toda esa comida termina produciendo enormes cantidades de residuos. El principal enemigo era el amoníaco. Incluso niveles muy pequeños de amoníaco pueden quemar las branquias de los peces, dañar su sistema nervioso y destruir sus defensas naturales. A medida que las bacterias descomponen los residuos, el agua se vuelve cada vez más tóxica. Sin intervención, una granja acuícola termina envenenándose a sí misma. Las granjas tradicionales suelen resolver este problema utilizando sistemas mecánicos de filtración extremadamente caros. Se necesitan bombas gigantes, filtros biológicos, reactores llenos de bacterias beneficiosas y enormes sistemas de oxigenación. Todo eso consume cantidades masivas de electricidad. Otra opción utilizada en muchos países consiste simplemente en expulsar el agua contaminada hacia el océano. Pero en el Negev, ninguna de las dos soluciones era viable. No había mar cerca donde descargar los residuos, y desperdiciar agua en pleno desierto era impensable. Vaciar los estanques significaría perder un recurso demasiado valioso, pero conservar el agua contaminada también destruiría toda la operación. Parecía un problema imposible. Hasta que alguien observó algo que había pasado desapercibido. El amoníaco que estaba dañando a los peces era exactamente lo que las plantas necesitaban para crecer. Para los peces era veneno. Para las plantas era fertilizante. El nitrógeno es uno de los elementos más importantes para la agricultura moderna. Normalmente los agricultores deben comprar fertilizantes industriales producidos mediante enormes procesos químicos que consumen cantidades gigantescas de energía. Pero los peces estaban generando nitrógeno naturalmente, gratis.
todos los días. Los ingenieros comprendieron entonces que no tenían un problema de residuos. En realidad, tenían un problema de distribución de recursos. Los peces estaban produciendo exactamente aquello que las plantas necesitaban. Así nació una de las ideas más brillantes de todo el proyecto. El agua utilizada en los estanques comenzó a dirigirse hacia zonas agrícolas cercanas. Después de pasar por los estanques, el agua todavía conservaba nutrientes valiosísimos: nitrógeno, fósforo y potasio. Las raíces de los árboles absorbían esos nutrientes lentamente, mientras el suelo actuaba como un filtro natural. Las bacterias transformaban los compuestos tóxicos en elementos útiles para el crecimiento vegetal. Los primeros resultados sorprendieron incluso a los investigadores más optimistas. Los olivos comenzaron a crecer más rápido. Las cosechas aumentaron notablemente en comparación con las técnicas tradicionales. Y había una razón muy importante detrás de eso. Los fertilizantes industriales liberan grandes cantidades de nutrientes de golpe. Las plantas no consiguen absorber todo inmediatamente, por lo que gran parte termina contaminando ríos y aguas subterráneas. Pero los residuos de los peces liberaban nutrientes lentamente durante semanas enteras. Eso permitía un crecimiento más estable, más saludable y más eficiente. Y luego apareció otra sorpresa todavía más increíble. La sal que todos creían que destruiría los cultivos no solo dejó de ser un problema, sino que empezó a mejorar algunos productos agrícolas. Los olivos y las palmeras datileras están naturalmente adaptados a regiones con cierta salinidad. Cuando enfrentan niveles moderados de estrés salino, producen frutos con sabores más intensos. Los dátiles comenzaron a ser más dulces. El aceite de oliva se volvió más rico y aromático. Con el tiempo, los investigadores descubrieron además que la sal no se acumulaba peligrosamente en el suelo. Los árboles absorbían parte de ella y la almacenaban en hojas viejas que luego caían o eran podadas. El sistema entero comenzó a funcionar como un ciclo perfecto. El agua alimentaba a los peces producían nutrientes, los nutrientes alimentaban a los árboles, el suelo filtraba el agua y finalmente el agua regresaba más limpia al entorno. Nada se desperdiciaba, cada elemento se convertía en el recurso de otro. Pero todavía quedaba una pregunta fundamental: ¿era rentable? Porque una idea brillante no sirve de mucho si los números no funcionan. Y aquí fue donde el proyecto realmente mostró toda su inteligencia. El agua desalinizada en Israel es extremadamente costosa. Mantener cultivos tradicionales en zonas áridas requiere enormes inversiones solamente para conseguir agua. En muchos casos, los costos hacen imposible la agricultura convencional. Pero el agua del acuífero Nubio resultaba muchísimo más barata. La perforación inicial ya había sido realizada años atrás, y la presión natural del subsuelo ayudaba a impulsar el agua hacia arriba sin necesidad de gastar demasiada energía. La granja de peces cubría el costo principal de extracción. Luego esa misma agua era reutilizada por los agricultores. Eso significaba que los cultivos obtenían riego y fertilizante al mismo tiempo, sin costos adicionales, sin desperdicio, sin necesidad de eliminar residuos. Dos industrias que normalmente competirían por recursos limitados comenzaron a colaborar y beneficiarse mutuamente. Separadas, probablemente ninguna habría sobrevivido en esas condiciones. Juntas, crearon algo extraordinario. Hoy, varias granjas del Negev producen miles de toneladas de pescado cada año. El barramundi israelí se exporta a distintos países europeos y puede competir en precio con productores tradicionales gracias a sus bajos costos energéticos. Otros países áridos comenzaron a prestar atención rápidamente. Diversas regiones desérticas del Medio Oriente y del norte de África empezaron a estudiar el modelo israelí para adaptarlo a sus propios territorios. Y el impacto ambiental resulta igual de impresionante. Las granjas tradicionales de peces requieren enormes cantidades de energía para calentar el agua. Eso genera grandes emisiones de carbono. En el Negev, el calor proviene directamente del interior de la tierra, naturalmente, sin combustibles fósiles. Además, los olivos y las palmeras capturan dióxido de carbono mientras crecen. Cuando los investigadores analizaron todo el sistema completo, descubrieron algo sorprendente. La operación no era simplemente neutral en carbono. En muchos casos podía llegar a eliminar más carbono del que producía. Y tal vez la lección más importante de toda esta historia sea esta. El Negev no tuvo éxito a pesar de ser un desierto. Tuvo éxito precisamente porque era un desierto. El calor extremo que hacía imposible beber aquella agua terminó creando la temperatura perfecta para peces tropicales. La sal que destruía
cultivos tradicionales, seleccionó exactamente las plantas capaces de prosperar allí. Incluso el amoníaco que amenazaba con matar a los peces terminó convirtiéndose en uno de los fertilizantes naturales más valiosos del sistema. Todo aquello que parecía un defecto terminó transformándose en una ventaja. La mayoría de las personas intenta resolver los problemas de las regiones áridas luchando contra la naturaleza. Construyen enormes sistemas de irrigación, transportan agua desde cientos de kilómetros de distancia y crean estructuras artificiales para modificar el clima. Intentan obligar a la tierra a convertirse en algo que nunca estuvo destinada a ser. Pero Israel siguió un camino completamente diferente. En lugar de preguntar cómo cambiar el desierto, comenzó a preguntarse para qué era realmente útil ese desierto. ¿Qué tipo de vida podía prosperar allí naturalmente? ¿Qué recursos escondía bajo la superficie? ¿Qué posibilidades existían precisamente gracias a las condiciones extremas y no a pesar de ellas? Y esa diferencia de pensamiento cambió todo. Lo que surgió en el Negev no fue solamente una granja de peces, fue un sistema completo donde cada parte fortalecía a las demás. Los peces generaban nutrientes, las plantas limpiaban el agua, el suelo actuaba como filtro natural. El calor subterráneo reemplazaba enormes cantidades de energía industrial. Nada funcionaba por separado, todo estaba conectado. Y cuanto más tiempo operaba el sistema, más eficiente se volvía. Eso es lo verdaderamente extraordinario. La mayoría de los modelos agrícolas modernos dependen constantemente de recursos externos, fertilizantes artificiales, enormes cantidades de agua dulce, electricidad, combustibles y químicos. Sin esos recursos externos, los sistemas colapsan. Pero en el Negev, el propio entorno proporcionaba gran parte de lo necesario. La tierra aparentemente inútil escondía calor natural. El agua aparentemente inutilizable alimentaba peces tropicales. Los residuos aparentemente peligrosos se transformaban en fertilizante. Incluso la sal terminó ayudando a mejorar ciertos cultivos. Era como si todas las piezas hubieran estado esperando ser conectadas correctamente. Y esa idea tiene implicaciones enormes para el futuro, porque el planeta entero está comenzando a enfrentar problemas muy parecidos. Cada año, más regiones sufren sequías extremas. Las reservas de agua subterránea disminuyen. Las temperaturas aumentan. Los suelos agrícolas pierden fertilidad después de décadas de explotación intensiva. Muchas zonas del mundo están empezando a parecerse cada vez más al Negev. Calurosas, secas, salinas, difíciles de cultivar. Y durante mucho tiempo la humanidad observó esos lugares pensando únicamente en sus limitaciones. Pero la experiencia israelí demuestra algo distinto. Tal vez el problema no sea solamente el entorno. Tal vez el verdadero problema sea la manera en que hacemos las preguntas. Porque cuando los científicos del Negev dejaron de preguntarse cómo eliminar las características del desierto y comenzaron a preguntarse cómo aprovecharlas, apareció una solución completamente nueva. No intentaron convertir el desierto en un bosque. Intentaron descubrir qué podía llegar a ser naturalmente. Y esa mentalidad cambió por completo el resultado. Actualmente, más de 1 millón de peces viven bajo el desierto. Nadan en agua que durante miles de años permaneció atrapada bajo la roca. Agua que cayó sobre la tierra mucho antes de la civilización moderna. Agua que parecía demasiado caliente y demasiado salada para cualquier uso práctico. Sin embargo, hoy alimenta peces, árboles y comunidades enteras. Y todo comenzó porque alguien decidió mirar un problema desde otro ángulo. Muchas veces creemos que los recursos valiosos deben parecer perfectos desde el principio. Pensamos que algo útil debe ser limpio, simple y fácil de utilizar. Pero la historia del Negev demuestra que incluso aquello que parece inútil puede contener un potencial enorme. El secreto está en comprender su verdadera naturaleza. Los científicos no vencieron al desierto, aprendieron a trabajar junto a él. Y esa quizás sea la lección más poderosa de todas. La naturaleza rara vez desperdicia algo. En muchos casos, lo que parece un obstáculo en un contexto puede convertirse en una ventaja extraordinaria en otro. El calor excesivo se convirtió en calefacción gratuita. La sal se convirtió en una herramienta agrícola. Los residuos tóxicos se transformaron en fertilizante natural. Incluso la escasez de agua obligó a crear un sistema mucho más eficiente y sostenible que muchos modelos agrícolas tradicionales. El desierto no era un error, simplemente requería una estrategia diferente. Y tal vez eso también pueda aplicarse mucho más allá de la agricultura. Muchas personas pasan años intentando transformar completamente sus circunstancias antes de actuar. Intentan eliminar cada
cada dificultad, corregir cada defecto y esperar condiciones perfectas. Pero quizá las respuestas más interesantes aparecen cuando dejamos de luchar constantemente contra la realidad y comenzamos a preguntarnos cómo utilizarla inteligentemente, porque algunas de las mejores soluciones del mundo nacen precisamente de las limitaciones. Las restricciones obligan a pensar diferente, obligan a innovar, obligan a descubrir posibilidades que normalmente pasarían desapercibidas. El Negev es una prueba de eso. Un lugar que parecía condenado a la infertilidad terminó produciendo pescado de calidad internacional, dátiles más dulces y aceite de oliva más rico. Y lo hizo utilizando recursos que durante décadas fueron considerados inútiles. Hoy, investigadores de distintos países estudian este modelo cuidadosamente. Muchos gobiernos saben que el avance del cambio climático convertirá enormes áreas fértiles en regiones mucho más secas durante las próximas décadas. Eso significa que encontrar nuevas formas de producir alimentos será absolutamente esencial. Y el modelo del Negev ofrece algo extremadamente valioso, una demostración real de que incluso los ambientes más difíciles pueden transformarse en sistemas productivos si se comprenden correctamente, no mediante fuerza bruta, no destruyendo el entorno, sino cooperando con él. El impacto de esta idea podría extenderse mucho más allá del Medio Oriente. Regiones áridas de África, Asia y América podrían aplicar principios similares adaptados a sus propias condiciones locales. Cada desierto posee características diferentes. Cada región tiene recursos únicos. La clave consiste en descubrir qué puede ofrecer naturalmente cada lugar. Eso requiere paciencia, investigación y sobre todo una manera distinta de pensar, porque la innovación verdadera muchas veces no consiste en inventar algo completamente nuevo. A veces consiste simplemente en observar lo que ya existe desde una perspectiva distinta. En este momento, mientras millones de personas consideran ciertas regiones del planeta como tierras inútiles, el Negev demuestra silenciosamente que incluso los lugares más extremos pueden esconder oportunidades extraordinarias. Debajo de uno de los territorios más secos del planeta, millones de litros de agua antigua continúan emergiendo desde las profundidades, y dentro de esa agua, enormes cantidades de peces tropicales siguen nadando todos los días, algo que durante siglos habría parecido imposible, pero siempre fue posible. Solo hacía falta formular la pregunta correcta. Si esta historia cambió tu manera de pensar sobre los límites, los recursos o las posibilidades escondidas en lugares aparentemente imposibles, entonces ya ha cumplido su propósito, porque muchas veces las personas no están trabajando en el problema equivocado, están observando el problema correcto desde el ángulo equivocado. Y a veces un solo ejemplo puede transformar completamente nuestra perspectiva del mundo. Espero que hayas disfrutado esta historia. Gracias por escucharla. Hasta la próxima.